Bien, muy buenas tardes, compañeros de la carrera de la materia de procedimientos especiales. Para mí es un placer compartir y aunque sea conocernos de este modo esta gestión académica con la materia de procedimientos especiales, que es una materia de larga data en la universidad y que básicamente tiene una historia, tiene un objeto, tiene un contenido y que bueno, yo la vengo regentando más o menos como una década. Para un poco ir viendo en qué consiste la materia, conviene primero conocernos. Yo soy Henry Álvaro Pinto Dávalos, soy abogado, soy politólogo. He tenido diversas funciones académicas, funciones de producción también, digamos, normativa. He escrito varios libros, soy columnista de varios periódicos como Los Tiempos, Opinión, Tiempo de Opinión. He sido consultor en organizaciones internacionales. Y bueno, aquí me tienen con ustedes compartiendo la asignatura de procedimientos especiales. Parte de la producción bibliográfica que tengo a mi cargo es este libro, que algunos quizás lo tienen en su biblioteca, es La Memoria del Primer Congreso Boliviano de Derecho Constitucional. Otras dos publicaciones sobre procesos constitucionales, que es un mundo bastante amplio, bastante diverso de lo que viene a significar los procesos hoy en día de mucho raigambre, que son los procesos constitucionales. El manejo de sentencias, que también van a llevar conmigo, van a conocer de modo especial, y que básicamente me permiten, digamos, tener bastante experiencia en el manejo de toda la teoría, particularmente procedimientos constitucionales y procedimientos laborales, esencialmente, sin desmerecer otros, y que en este caso vamos a compartir con ustedes esta gestión académica 2020. Bueno, la asignatura de procedimientos especiales es una asignatura que antes de empezar a desarrollarla tenemos que tener cierta precisión de lo que vamos a hacer y de lo que vamos a trabajar conmigo este año. Eso es importante porque nos va a permitir delimitar el objeto de estudio de la materia y eventualmente el alcance de lo que vamos a cubrir conmigo. Y bueno, de esta lógica, lo primero que vamos a preguntarnos es en qué consiste, según ustedes, esta asignatura de procedimientos especiales. Es decir, cuál es su finalidad o finalmente por qué se estudia o qué llevamos en esta materia que se llama procedimientos especiales. Esta pregunta es clave resolver porque en realidad nos va a permitir aclarar, como ya les dije, el objeto de la materia. Hay algunas personas, algunos compañeros, que en realidad entendían de modo incorrecto de que esta materia nos permitiría llevar alguna suerte de procedimientos de tipo penal, de tipo forense penal, que te permita realizar ciertas investigaciones especiales. Y eso no es así. En realidad, la materia de procedimientos especiales es una materia que tiene, digamos, una larga historia en la formación jurídica del abogado boliviano. Debe ser una de las materias más antiguas que existen en el pensum formativo del abogado, y que básicamente lo que pretende estudiar o llevar o avanzar en esta materia de procedimientos especiales es el conocimiento de una serie de procesos o de procedimientos que usualmente el estudiante no lleva en su formación previa. De ahí es que justamente viene el denominativo de procedimientos especiales. Ustedes verán que, por ejemplo, en derecho civil, ustedes tienen la materia de derecho civil, pero también tienen procedimiento civil. Tienen la materia, por ejemplo, de derecho penal y también tienen procedimiento penal y también tienen forense penal. Lo cual significa que usualmente todas las áreas del derecho tienen una parte teórica conceptual y tienen una parte procedimental, ¿no? Es decir, no tiene sentido llevar solo la teoría, solo los conceptos, si es que en esencia no sabemos y no conocemos cuáles son los procedimientos que se rigen o que se aplican a ese campo específico del conocimiento. Entonces, lo que hacemos en esta materia es estudiar esencialmente un bagaje muy grande de procedimientos especiales que ustedes no conocen o no han llevado hasta el día de hoy. Yo asumo que la mayor parte de ustedes ya han estudiado procedimiento civil, han estudiado procedimiento penal, que es lo más, digamos, lo más reiterativo en la facultad. Han debido llevar seguramente procedimientos laborales, no sé en qué magnitud ni en qué dimensión. Han debido llevar también algunos procedimientos especiales como los agrarios o tal vez los mineros o quizás los tributarios.
El problema en el derecho en general, hoy en día particularmente, y ahí viene la explicación de esta materia, es que dentro del derecho existen una variada gama, pero tan grande de procedimientos, que básicamente ni llevando 2 años de modo corrido a la materia llegaríamos a abarcar el conocimiento de todos estos procedimientos dentro del espacio jurídico. Más aún, hoy en día que el derecho está tan diversificado, ha evolucionado tanto el derecho, se ha revolucionado tanto el derecho estos últimos años, que lo que significa los procedimientos especiales, esencialmente, se han multiplicado muchísimo. Uno va a encontrar, haciendo un poco de historia, por ejemplo, en un libro histórico que es este, que lo tiene en pantalla, que es el libro Procedimientos Bolivianos del doctor Ramón Salinas Mariaca. Es un libro de 1954 que, bueno, no sé si alguno de ustedes lo tiene, pero es un libro bastante completo de lo que vendría a ser una suerte de procedimientos constitucionales, ¿no? Procedimientos especiales, perdón. Y ustedes pueden ver siguiendo el puntero que, por ejemplo, en este libro se recopilan una variada gama de procedimientos, como por ejemplo procedimientos de notariado. Se ponen, por ejemplo, procedimientos especiales sobre temas de trámites en cuanto a papel sellado, uso de timbres. Se incorporan también dentro del estudio de estos procedimientos especiales, por ejemplo, los procedimientos que están regulados por la ley de imprenta, que son los procedimientos que sirven para sancionar a los periodistas en la comisión de ilícitos. Están, por ejemplo, los procedimientos de propiedad intelectual, que hoy en día están bajo la tuición de una institución que se llama el SENAPI, que regula básicamente todo lo que significa el manejo de la propiedad intelectual, ¿no? Usted produce un libro, tiene que registrarlo, pero puede resultar que ese libro ya está registrado a nombre de otra persona. O puede resultar, por ejemplo, que la marca de un producto tenga dos propietarios o dos personas que aleguen la propiedad. Esos procedimientos, por ejemplo, de disputa intelectual tienen todo un marco normativo específico, tienen todo un procedimiento muy puntual de regulación y que constituye también objeto de estudio de los procedimientos especiales. Este libro también, por ejemplo, revisa los procedimientos agrarios, que son muy especiales, son muchos, son variados también. Los procedimientos mineros, que imagino que de pasada ya han tenido que ver con la materia de derecho minero, que han debido llevar seguramente. Y también, entre otros muchos procedimientos que este libro histórico reconoce, están los juicios de privilegio constitucional. ¿Qué son los juicios de privilegio constitucional? Son los juicios que usualmente en la jerga cotidiana del derecho se conocen como juicios de responsabilidades. Por ejemplo, un presidente, un expresidente, un ministro, cuando comete un delito, es juzgado por un procedimiento especial. Ese procedimiento especial tiene sus reglas, tiene sus tiempos, tiene sus plazos, tiene sus autoridades naturales de juzgamiento, y ese procedimiento especial se denomina juicio de privilegio constitucional. Entonces vean ustedes, ya en este libro histórico, que es de la década del 50, del 40, se recopilan una variada suerte de procedimientos especiales para juzgar presidentes, expresidentes, ministros. Se recopilan procedimientos para juzgar periodistas, como por ejemplo la ley de imprenta, que por cierto sigue vigente hasta el día de hoy, eso lo vamos a comentar luego. Hay procedimientos de trámites y derechos que constituyen la propiedad intelectual, y entre otros hay procedimientos también agrarios y mineros, de modo tal que esos procedimientos, que solo les pongo como referencia, son y constituyen parte de lo que vendrían a ser los procedimientos especiales. Ustedes verán que, por ejemplo, hoy en día estos procedimientos están vigentes. No es que sean simplemente pura retórica ni pura pedagogía jurídica. Ustedes van a ver a la izquierda de su pantalla, por ejemplo, un reporte que data de hace 2 años atrás, es un caso reciente, donde se hizo un proceso al periódico La Razón por una serie de publicaciones que eventualmente realizó este periódico con sus periodistas. Y como, bueno, ustedes seguramente ya saben, y si no saben van a aprender, este tipo de procesos tiene que ser sustanciado ante un tribunal de imprenta. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, si ustedes quieren juzgar a un periodista por una nota que ha podido publicar este periodista,
en realidad no lo pueden hacer ante un juez ordinario, ante un juez penal, por ejemplo, porque no tiene competencia para ello. Ya que para juzgar, por ejemplo, lo que son, entre comillas, delitos de imprenta, existe una instancia especializada que es el Tribunal de Imprenta. Ese Tribunal de Imprenta, solo por comentar y para darles algún insumo jurídico, es un tribunal que, claro, está creado por una ley de 1917, 16, si no me falla el año, y es un tribunal que en realidad es conformado por el Consejo Municipal, es decir, el Consejo Municipal de cada municipio tiene que conformar, como dice acá, ustedes pueden revisar, tiene que conformar un tribunal de 40 personas, notables dice la ley, y este tribunal de personas notables son las que finalmente, después de un sorteo y un procedimiento rápido, van a convertirse en tribunal de imprenta para juzgar a los periodistas por la posible comisión de hechos ilícitos. Esta ley, que es bastante antigua, tiene más de un siglo si se dan cuenta, es una ley que hasta el día de hoy sigue vigente. Hasta el día de hoy nadie ha podido, por ejemplo, transformar, tocar, modificar o derogar esta ley, ya que la misma constituye una suerte de fuero de protección o de privilegio a favor de los periodistas, ya que ningún periodista puede ser juzgado según esta ley si no es mediante este tribunal de imprenta. ¿Cuál es el problema de este procedimiento, por ejemplo? El problema es que la responsabilidad de eventualmente consolidar, constituir el tribunal radica en el Consejo Municipal, es decir, los consejos municipales de cada alcaldía, llámese Quillacollo, Vinto, Sipe, Cercado, Sacaba, Riberalto, cualquiera, tienen que conformar anualmente este tribunal de imprenta. En La Paz existe y han conformado, como pueden ver en la nota. En Cochabamba existió hace unos 10 años atrás el último tribunal de imprenta, pero nunca se pudo volver a actualizar, porque varios de los miembros fallecieron, otros se retiraron, otros dejaron la función y simplemente el tribunal se descompuso naturalmente. Pero en realidad es una muestra de que estos procedimientos existen. Vayamos a la parte derecha de la pantalla, ustedes van a encontrar en la parte derecha que, por ejemplo, los procedimientos de propiedad intelectual, que también son procedimientos especiales, reportan, según el cuadro que tienen acá de estadísticas, una variada y una intensa actividad jurídica dentro de lo que significa demandas de piratería, demandas de plagio, demandas por derechos de propiedad intelectual y otros que son propios de la jurisdicción de la propiedad intelectual. De modo tal que estos procedimientos especiales, referidos a la protección de los derechos de propiedad intelectual, esencialmente, por ejemplo, están a cargo del SENAPI. El SENAPI es el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual y que también reconoce una suerte de procedimientos especiales para regular y reglamentar este tipo de procesos. Vean ustedes esta nota, de hecho esta nota, claro, esta nota que les pongo ahí es el caso que yo manejé de un cliente y un amigo, el periodista muy conocido Wilson García Mérida, que en realidad él afrontó un par de juicios, entre ellos un juicio que le siguió el anterior ministro de gobierno por 10 artículos que él publicó en un periódico que se llamaba Sol de Pando. Y estos 10 artículos fueron conocidos o pretendidos endilgar como si fueran sedición. Y en realidad estos delitos, entre comillas, o estos artículos, bajo la ley de imprenta, no pueden ser de conocimiento de un juez ordinario, sino que deben pasar, como dice el título acá, a un tribunal de imprenta. De hecho, este es el segundo caso que, por ejemplo, vimos con este periodista, que es un gran periodista y un gran amigo, porque ya vimos otro anteriormente con otro periódico local que también pretendió hacer lo mismo, y que, bueno, básicamente un juez derivó al tribunal de imprenta, porque el tribunal de imprenta, según la ley, es el único juez que puede juzgar y conocer este tipo de procedimientos. Vayamos a otro ejemplo de lo que son los procedimientos especiales. Ustedes ven en imagen al doctor Gualberto Cusi, que fue durante el anterior gobierno magistrado del Tribunal Constitucional. Él fue electo, es un buen abogado, el doctor Cusi es un buen académico, el doctor Cusi,
y como tal ejercía las labores de magistrado en el Tribunal Constitucional. Lamentablemente, por ciertas presiones políticas, fue destituido del cargo. Pero si ustedes revisan lo que, por ejemplo, significó su proceso, van a encontrar que para destituirlo y procesarlo como magistrado del Tribunal Constitucional, pues se activó un proceso especial a cargo del Senado. Pueden ver a la mano derecha arriba. Del Senado, que es la instancia que eventualmente lleva adelante lo que se llama un juicio político o juicio de responsabilidades o juicio de privilegio constitucional, que es la instancia adecuada para juzgar a un ministro o un exministro de una alta magistratura del país. De modo tal que, por ejemplo, si usted desea, por ejemplo, procesar a un expresidente, digamos Evo Morales, a un exministro o a un actual ministro, no lo puede hacer en la jurisdicción ordinaria, ya que para juzgar altas autoridades del Estado existe un procedimiento específico que se llama justamente juicio de privilegio constitucional o juicio de responsabilidades, que como dice acá es una suerte de juicio político, pero que tiene obviamente sus matices y sus garantías también jurídicas. Otro ámbito de, por ejemplo, procedimientos especiales son los procedimientos que se van dando, por ejemplo, en el ámbito empresarial. Esta es una publicación original donde la Autoridad de Fiscalización de Empresas impuso a la Cervecería Boliviana Nacional una multa de 6.3 millones de dólares por haber desplegado prácticas anticompetitivas contra la Cervecería Nacional Potosí. Cuando uno estudia este tipo de procedimientos, que quizás son muy pero muy poco conocidos, va a encontrar que, por ejemplo, el marco de trabajo de las empresas, en este caso las grandes empresas comerciales como la CBN o por ejemplo las cerveceras del país, es un marco o es un espacio que está regulado efectivamente por normas que están sujetas y reguladas por la Autoridad de Fiscalización de Empresas. Y de hecho, esta Autoridad de Fiscalización de Empresas, que poco se la conoce en nuestro medio, en Cochabamba particularmente, es una autoridad que establece ciertos procedimientos y pautas para evitar que las empresas desarrollen su actividad sin considerar ciertas pautas de lealtad económica y comercial. En muchos casos, como dice acá, desarrollando prácticas anticompetitivas. De modo tal que esta publicación, que ustedes la pueden ver, por ejemplo, es otra muestra de otra dimensión, además de la existencia de estos procedimientos especiales que están a cargo, en este caso, de las prácticas anticompetitivas a cargo de la autoridad de 30 procedimientos o procesos especiales. Pueden ver ustedes el desarrollo uno por uno de cada uno de estos procesos. Van a encontrar juicio de responsabilidades contra altos dignatarios, contra magistrados de la Corte Suprema, juicios coactivos bancarios, coactivos fiscales, coactivos municipales, procedimientos de impuesto sucesorio, muchos de ellos ya no hay por si acaso, ¿no? Pero otros siguen vigentes. Hay procedimientos, por ejemplo, mineros, del contrabando, de oposición minera, hay nulidad de concesiones mineras, hay procedimientos laborales, de infracción laboral, hay procedimientos en el ámbito agrario, como por ejemplo restitución de tierras, reversión de tierras fiscales, hay juicios laborales, hay contratos agrarios, y claro, también al final reconoce una serie de procedimientos militares y procedimientos también dentro de la universidad pública. Ustedes van a ver, y en este desarrollo de este librito, por ejemplo, si alguno lo puede revisar de pasadita, es un libro que reconoce al menos siquiera 30 tipos de procedimientos, de los cuales quizás ustedes nunca han escuchado muchos de ellos. Por ejemplo, los procedimientos militares, que están en el punto 28 acá. Los procedimientos militares son procedimientos muy pero muy especiales, que están regulados por reglas muy precisas dentro de la jurisdicción militar. De modo tal que, por ejemplo, si usted es militar y comete una infracción dentro de las Fuerzas Armadas, es sometido a un procedimiento militar que tiene sus reglas, tiene sus pautas, tiene sus tiempos, tiene sus formas de impugnación muy precisas. Lo mismo pasa dentro de la Universidad Boliviana. La universidad, en este caso, por ejemplo, la Universidad Mayor de San Simón, también reconoce una variedad gama de principios, de modo tal que si, por ejemplo, usted comete una infracción,
podría ser pasible a un proceso universitario. De hecho, si ustedes leen el Estatuto Orgánico de la Universidad Mayor de San Simón, que lo venden a 5 bolivianos en la puerta de la universidad, van a encontrar, y de hecho eso existía hace pocos años atrás, van a encontrar que dentro de la universidad existe un tribunal de justicia universitaria, que bueno, materialmente el tribunal sí existía. Hace unos 10 o 12 años atrás había un tribunal que era una suerte de juzgado dentro de la misma universidad, que servía para juzgar a los profesores y servía para juzgar también a los estudiantes. Si por ejemplo un profesor cometió un exceso, podía ser juzgado en esta instancia. Pero por ejemplo, si un estudiante también cometió un exceso, también podía ser juzgado, y justamente había sus reglas procesales muy claras que regulaban este tipo de procedimiento también especial. Uno puede estudiar como los procedimientos militares, como ya les dije hace un momento, y que en su caso son motivo o deben ser motivo de la materia de procedimientos especiales. Que vean cuán complejo y cuán diverso puede ser estudiar estos procedimientos especiales. En resumidas cuentas, por delante tenemos un variado y amplio horizonte de poder llevar muchos de esos procedimientos especiales, pero que básicamente por razones de tiempo, los años que hemos estado dando clases, resulta casi imposible cumplir con todos, ya que eventualmente estos procesos, así como están expuestos, si se los lleva además de modo serio y bien llevado, requieren mucha dedicación y requieren la puntualización de reglas muy precisas que en muchos casos ni siquiera están estipuladas en la ley, sino sobre todo en jurisprudencia. Particularmente en lo que significan estos procedimientos constitucionales, que hoy en día son los procedimientos, a mi criterio, más relevantes dentro del ámbito de los procesos especiales que pudiésemos llevar. De modo tal que para tratar de llevar lo más importante y lo más relevante en su formación académica, yo he pensado esta gestión 2020 con ustedes, concentrarnos básicamente en 3 tipos de procesos que resumidamente les voy a explicar a continuación. Primero vamos a empezar con los procedimientos o procesos laborales. En realidad, a raíz de la reforma constitucional del año 2009 en Bolivia, se promulga un decreto supremo que es el 28699, que es un decreto que en realidad crea un procedimiento especial que antes no existía, que es el procedimiento de reincorporación laboral. Este procedimiento de reincorporación laboral, que se consolida en realidad con todo su bagaje teórico con la reforma del año 2009, es un procedimiento que viene a proteger el derecho que tiene el trabajador a la estabilidad laboral. Es un procedimiento que viene a proteger el derecho que tiene un trabajador a no ser despedido de modo arbitrario, de modo tal que este proceso ha venido a constituir una suerte de mecanismo de protección de los derechos del trabajador. Y claro, a partir del 2006, 7, 8, 9 adelante, han ido desplegándose una variada gama de jurisprudencia que han establecido reglas y subreglas muy puntuales para el manejo de estos procedimientos que, como ya van a ver, no solo son muy apasionantes, sino que además son procedimientos, digamos, entre comillas, de última generación. Son procedimientos que antes no existían y son procedimientos que hoy en día no solo te obligan a formarte en este campo, sino que además son un campo muy rico en términos de práctica profesional jurídica. Es decir, hay mucho trabajo en este campo. Es por esta razón que vamos a empezar con estos procedimientos a partir de la siguiente unidad para que empiecen a entender y empecemos a manejar y entender en qué consisten estos procedimientos. Pero también vamos a llevar conmigo este año, acá a la derecha pueden ver, todo lo que significan los procedimientos constitucionales. Hablar de los procedimientos constitucionales es hablar quizás de la reforma constitucional o la reforma normativa más grande que había en Bolivia los últimos 30 o 40 años.
Es decir, la jurisdicción constitucional que ustedes ya conocen, porque en la prensa día a día uno escucha, por ejemplo, noticias sobre que un alcalde metió un amparo, que un diputado metió un amparo, una acción de libertad, un habeas corpus, un recurso de nulidad. Es decir, cada día bombardean noticias sobre procedimientos constitucionales. En realidad antes no existían. Solo para ir adelantando criterios, hay que tener presente que en Bolivia es a partir del año 1994, de modo operativo, ya que en realidad se consolida y crea la jurisdicción constitucional. De hecho, el Tribunal Constitucional que en Bolivia tenemos empieza a funcionar recién el 1 de junio de 1999. De modo tal que a partir del 99, a partir del 2000 adelante, digamos, hace 20 años atrás, es que recién existe en Bolivia la jurisdicción constitucional. Antes no existía jurisdicción constitucional. Entonces, con la creación, luego les voy a explicar cómo se crea, más adelante cómo se crea, cuáles son las pautas de esta creación y sus características. Desde la creación de esta jurisdicción constitucional, se revoluciona la justicia en Bolivia, se constitucionaliza el derecho en el país. No solo en términos formales, jurídicos y procedimientos, sino también en términos de pedagogía, incluso académica, como van a comprender después más adelante conmigo. Pero en resumidas cuentas, estos procedimientos constitucionales que recién aparecen en la década del 90 en Bolivia, en realidad son procedimientos muy ricos, muy enriquecedores y sin los cuales hoy en día el abogado no puede formarse, porque si no conoces procedimientos constitucionales, yo me animaría a decir que no eres abogado al 100%, ¿no? Y claro, esencialmente esos dos campos grandes vamos a desplegar de trabajo. Básicamente el primer parcial vamos a llevar todo lo que son procedimientos laborales, el segundo parcial procedimientos constitucionales, en detalle y con mucha precisión, lo cual requiere mucha dedicación y mucho esfuerzo académico, como ya se van a dar cuenta. También el tercer parcial. Y para el final, lo que yo tenía pensado hacer esta gestión académica con ustedes es llevar otro tipo de procedimientos que se han creado en realidad con la reforma de la Constitución del 2009, con la creación de la Procuraduría General del Estado, y dentro de eso con el desarrollo de un concepto y de un campo nuevo en el derecho en Bolivia, como es la auditoría jurídica. En Bolivia la auditoría jurídica es un procedimiento que ya está regulado y está reglamentado, y que eventualmente ya tiene sus pautas, tiene sus reglas, tiene sus formas de aplicación, y que bueno, si el tiempo nos alcanza y logramos desarrollar todo, con suerte acabaremos viendo todo lo que significa la auditoría jurídica. Pero en resumidas cuentas vamos a llevar procedimientos laborales, ¿no? Ya no más, desde el siguiente tema, y vamos a llevar también procedimientos constitucionales en el segundo y tercer parcial, que son el campo quizás más apasionante de procedimientos que pueden ustedes encontrar, y que además, como ya les he explicado, en realidad vienen a marcar un hito en el derecho, porque transforman radicalmente la justicia boliviana. Y de eso quiero hablar justamente ahora. Bueno, como ustedes saben, el derecho es una ciencia social, y es una ciencia social que va cambiando en función al tiempo, ¿no? De hecho, los conceptos, los insumos, los principios del derecho que tenemos hoy en día, si bien muchos subsisten y persisten en el tiempo, pero en realidad el derecho siempre está en cambio, está en transformación, está en mutación permanente, ¿no? La forma de entender el derecho hoy en día, sin lugar a dudas, es muy distinta a la que teníamos en 1950 o en 1920 o en 1970. Son tiempos distintos. Y básicamente los últimos años, yo diría los últimos 25, 30 años en el derecho boliviano y en general, hemos estado viviendo grandes cambios en los paradigmas jurídicos, y los cuales vamos a puntualizar seguidamente para que ustedes puedan ir aterrizando
al escenario jurídico actual en el cual nos acabamos moviendo. De modo tan pero tan acelerado a partir del año 1984. Hoy en día existen una variada gama de tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención o el Pacto de San José de Costa Rica, por ejemplo, de modo tal que hoy en día el derecho en la gran parte de los estados no solo se limita a las normas que se producen dentro del estado mediante leyes, sino que esencialmente el Estado además comprende los tratados y declaraciones internacionales. Es justamente a partir de 1984 que ya les dije que el derecho internacional va a empezar a reconocer una variada gama de normas, tanto en el ámbito general como por ejemplo la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros, pactos sobre la pena de muerte, ¿no?, que pueden ustedes ir viendo en pantalla. Importan una serie de regulaciones muy específicas de protección al ser humano, ¿no? Pero también ha habido tratados, como pueden ver ustedes, de orden mucho más específico en el campo de la discriminación étnica, racial o religiosa, como pueden encontrar ahí en la pantalla, sobre la discriminación racial, el apartheid, ¿no?, los deportes, los prejuicios raciales, que bueno, en el caso boliviano también han tenido su correlato respectivo con las leyes contra la discriminación y el racismo, ¿no? Hay, por ejemplo, tratados que también protegen los derechos de la mujer, hoy en día que, bueno, se vive mucho reclamo por violencia en el hogar, y van a encontrar ustedes, por ejemplo, tratados o convenciones para eliminar toda forma de discriminación contra la mujer, declaraciones para eliminar la violencia contra la mujer y también reconociendo derechos políticos de la mujer, ¿no? Van a encontrar también tratados o normas internacionales sobre los niños y adolescentes como grupo también vulnerable dentro de la sociedad, que te va a permitir eventualmente establecer ciertas pautas de protección para este grupo tan vulnerable, de modo tal que hoy en día vas a encontrar no solo normas a nivel interno, sino a nivel internacional, que protegen de modo decidido, pues, ciertos grupos o sectores de la sociedad, como en este caso los pueblos indígenas, ¿no?, que también están reconocidos y protegidos por una serie de normativa a nivel internacional. De modo tal que el derecho hoy en día, como un primer elemento para ir rompiendo esta barrera, digamos, cognoscitiva, el derecho hoy en día no solo es el derecho que se produce dentro de un Estado, no solo se reduce a las leyes y normas que eventualmente existen, sino que el derecho hoy en día son y además incorporan el conjunto de tratados y normas internacionales, de modo tal que incluso ya hoy en día hablamos de un control de convencionalidad. Han debido ustedes escuchar en derecho internacional un concepto que es el control de convencionalidad, que en realidad viene de un concepto que es el control de constitucionalidad. El control de constitucionalidad en realidad en un inicio significaba que todas las normas internas de un Estado debían respetar la Constitución, de modo tal que si una norma interna, por ejemplo, no respetaba la Constitución, se entendía que esa norma era inconstitucional. Hoy en día ese concepto incluso ya va quedando obsoleto porque ya se habla de control de convencionalidad, lo cual significa que ya hoy en día estás ante un escenario donde las convenciones y los tratados son la fuente de validez, son la fuente de legitimidad del nuevo derecho que se va desarrollando día a día al interior de los estados y al interior de los tribunales, ¿no? Ustedes van a ver que, por ejemplo, este reconocimiento indiscutible de los tratados internacionales incluso ya tiene un reconocimiento expreso de la Constitución, concretamente del artículo 410 de la Constitución. Yo les pediría que revisen el artículo 410 de la Constitución y eventualmente lean y entiendan cómo se construye esta pirámide jurídica normativa. De hecho, el término pirámide jurídica es un término incorrecto. Ustedes van a ver,
seguramente desde el primer año les han indicado que esta gráfica que ven ustedes ahí se denomina como pirámide jurídica de Kelsen. Y en realidad ese es un error. Ese es un error porque para empezar a aclarar las cosas, primero Kelsen nunca habló de pirámide jurídica, ¿no? Segundo, que tampoco esto es pirámide jurídica en sí, no es pirámide, será triángulo, ¿no? Que no es pirámide. Y tercero, que tampoco el creador de esa idea, digamos, descriptiva, es Kelsen, ¿no? Pero usualmente en el lenguaje cotidiano del derecho se habla así, lo cual es incorrecto. ¿Por qué? Porque en realidad Kelsen toma la idea de un académico que es Adolf Merck, que era también parte de su grupo de estudio. Y Adolf Merck en realidad no habló en sí de pirámide jurídica, sino hablaba de un triángulo, ¿no? Que es lo correcto, ¿no? Si ustedes ven acá, esto es un triángulo, no es una pirámide. Una pirámide tiene varias partes o dimensiones, y aquí no. Aquí solo son tres partes, y las tres partes te hacen ver que hay un triángulo, que en todo caso es el triángulo de Merck. Pero en todo caso, al margen de esa pequeña puntualización de cultura jurídica, el artículo 410 de la Constitución va a reconocer que en Bolivia, en primer lugar de validez de las normas está la Constitución Política del Estado, después están los tratados internacionales que ya forman parte del ordenamiento jurídico, y después están las leyes, los decretos supremos y las resoluciones, ¿no? Sobre esta forma de organizar que tiene el 410 la estructura jurídica del derecho en Bolivia, vamos a llevar más adelante un tema muy específico porque es un tema muy relevante y que no se lo puede llevar de modo tan ligero. Empero, yo les lanzo ya, a ver, una primera tarea por 5 puntos extras al margen de la nota de 100 puntos. Y la tarea es la siguiente. Y de hecho vamos a poner las reglas ahora para quienes están viendo el video en este momento. Si uno lee el artículo 410 de la Constitución, va a encontrar con que ese artículo 410 habla en un momento de supremacía y habla en otro momento de primacía. ¿No es cierto? A ver, revisen su Constitución y ojeen todo lo que significa ese capítulo de supremacía de la Constitución y van a encontrar con que el constituyente maneja de modo distinto esos dos términos, supremacía y primacía. Entonces yo les doy el plazo de 48 horas, o mejor, para la siguiente clase, a quienes de modo voluntario me expongan o comenten en la plataforma de Google Classroom, ya comenten debajo de este link, con su nombre y apellido por supuesto está, cuál es la diferencia entre supremacía y primacía constitucional. Entonces, ¿la tarea cuál es? Primero, que es una tarea voluntaria, quienes quieren ganarse 5 puntos. Demos un plazo mejor, tienen 72 horas para comentar debajo de este link de esta clase cuál es la diferencia entre el concepto de supremacía y primacía de la Constitución. ¿De acuerdo? Los 5 primeros que hagan esa dinámica y comenten de modo argumentado, académica, su posición, pues van a tener 5 puntos extras al margen de la nota de 100 puntos de calificación. Pero bueno, volviendo al tema. Al tema es que en realidad los tratados internacionales hoy en día son parte del derecho interno. Forman parte de la dinámica jurídica que el abogado tiene que conocer y manejar para eventualmente desarrollar adecuadamente su formación jurídica. Les decía hace un momento que existe un concepto que es el control de convencionalidad, que justamente lo que pretende es preservar el respeto a estos tratados y convenciones internacionales, y que bueno, básicamente fue un concepto que fue construido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esos 3 fallos relevantes que ven acá, particularmente el caso Almonacid Arellano versus Chile, o el caso del Perú, que son 3 casos de jurisprudencia internacional donde la Corte Interamericana aclara que las normas internacionales
son también vinculantes y de directa aplicación dentro del derecho interno de un Estado. De modo tal que un juez, cuando resuelve una causa y resuelve un caso, no solo tiene que aplicar el respeto a la Constitución, no solo tiene que velar por el control de constitucionalidad, sino que además tiene que velar por el control de convencionalidad. Es decir, que su decisión, que su determinación respete los tratados y convenios internacionales. De modo tal que no solo es suficiente respetar la Constitución, sino que además hay que respetar estas normas internacionales. Segundo eje de discusión y transformación jurídica. Bueno, durante estos últimos 30 años, así como han existido una proliferación muy intensa de normas internacionales, también han existido una proliferación y cada vez ya el reconocimiento más decidido de la existencia de tribunales internacionales. Esta figura hace 50 años prácticamente era impensable. Era impensable porque la soberanía de los estados no permitía en su concepción más rigurosa la existencia de tribunales por encima de los estados. En cambio, hoy en día esta idea ya se ha diluido con el tiempo. Ustedes ya han sido testigos, seguramente muchos en vivo y directo, de lo que significó el juicio del mar en La Haya, ¿no? En Holanda. Ya han podido ver seguramente que en ese juicio, que nos fue pues muy mal a los bolivianos, una corte internacional abordó el conocimiento de un tema que básicamente era de dos estados, en este caso Bolivia y Chile, sobre el tema del mar. Es decir, un estado juzgando litigios de dos estados. No, perdón, un tribunal juzgando litigios de dos estados. Eso hace 50 o 60 años era impensable, porque los estados no admitían ese tipo de jurisdicción, pero hoy en día, como ya todos ustedes han visto, ¿no? Y de hecho, en el caso boliviano, esta dinámica de acudir a cortes internacionales es una dinámica cada vez más recurrente. Por ejemplo, hay ya mucha jurisprudencia de casos donde personas particulares, al margen de sus militancias políticas, han acudido, por ejemplo, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como pueden ver ahí. Este es el caso de un candidato que estaba postulando un cargo electivo, ¿no? Al igual que Rebeca Delgado, que también se fue inhabilitada para ser alcalde, para postular como alcalde de Cochabamba. Y básicamente estas dos autoridades públicas, estas dos figuras públicas, acudieron a instancias internacionales para demandar y resguardar la protección de sus derechos. No, este es un caso mío particular de un cliente, solo les pongo para que vean que efectivamente sí existe y sí funciona esta jurisdicción internacional. Es un caso que pueden ver acá mi nombre junto a un colega abogado norteamericano, el caso Castillo Santos, y es un caso donde básicamente ponemos a conocimiento de la Comisión Interamericana lo que nosotros consideramos ciertas deficiencias en el manejo o en el accionar de los defensores públicos al interior de causas penales, ¿no? Partiendo de la premisa de que la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre este rol exige que los abogados que, por ejemplo, cumplen labores de defensa pública deban respetar ciertas condiciones mínimas para garantizar un adecuado derecho a la defensa. De modo tal que si no garantizan esas condiciones mínimas, en realidad se puede incluso considerar que no tuvo derecho a la defensa una persona. Y ese es un caso que pusimos a conocimiento para empezar a sentar la discusión, empezar a sentar el debate de lo que viene a ser el uso de este tipo de mecanismos, que claro, en nuestro país no son muy conocidos, no son muy comunes, pero hay que empezar a acostumbrarse porque en realidad sí existen. Ustedes pueden ver incluso, es tan expedito este procedimiento que cuando uno presenta la denuncia, lo puede hacer por email, por correo electrónico, le asignan un código y después del código que tiene, le responden por correo electrónico, uno puede ver sus correos acá registrados, e incluso te mandan una carta a tu domicilio o a tu oficina,
que da cuenta del seguimiento que se está haciendo al caso. Es decir, es una jurisdicción efectiva que hace y conoce las denuncias y demandas que se presentan, ¿no? Vean esta la carta desde Washington, te mandan la carta y te responden con la respuesta de que tu caso sí está bajo conocimiento de la comisión y están asumiendo y pidiendo informes al Estado para evaluar realmente el manejo y la denuncia presentada. Entonces vean ustedes, es un caso donde dos particulares, en este caso mi persona y un colega abogado norteamericano, acudimos a la Comisión Interamericana por el caso de dos clientes y ponemos en movimiento esta jurisdicción, que es la jurisdicción de los derechos humanos, y vean ustedes, sí tiene una respuesta efectiva. Pero no solo eso, en realidad Bolivia ha tenido una experiencia muy vasta los últimos años de casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, para quienes no conocen, hay que puntualizar que, a ver, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos tiene dos instancias. Tiene la Comisión de Derechos Humanos con sede en Washington y tiene la Corte Interamericana con sede en Costa Rica. Entonces, si por ejemplo usted quiere denunciar un caso de vulneración de derechos de una persona por parte del Estado, primero tiene que acudir a la Comisión Interamericana con sede en Estados Unidos. Esta comisión, como han visto ustedes, les responde, les manda un correo, les da un código, les manda una carta y eventualmente empieza a pedir informes al Estado sobre la denuncia presentada. Y después de analizar, estudiar durante varios meses y si realmente existe mérito jurídico, lo que hace esta comisión es o buscar una salida alternativa vía conciliación, una ASA se llama, un acuerdo de solución amistosa, o en su caso se activa eventualmente una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, aquí hay un dato que tienen que saber, hasta por cultura general. Una persona en particular, como yo o como ustedes, no puede acceder directamente ni activar directamente ninguna demanda ante ningún tribunal internacional. Ello porque en realidad no se permite, sino que en realidad uno activa una denuncia previa ante la comisión en este caso, y es la Comisión Interamericana que formaliza la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por si acaso, ¿no? Bueno, y ese caso que ven en una imagen es un caso famoso en Bolivia, que es el caso Ibsen Peña. Este es un caso que ustedes pueden ver acá, como dice la imagen. Es un caso donde padre e hijo fueron asesinados en la dictadura militar de Banzer del 70 al 80, del 79 al 78, y que básicamente fueron asesinados, fueron secuestrados, fueron torturados y fueron desaparecidos, tal como le pasó a otra persona como fue Marcelo Quiroga Santa Cruz, ¿no? Y por ese hecho, que hasta el día de hoy nunca tuvo sanciones efectivas por parte del Estado, por la terrible cultura de impunidad que rige en nuestro país, es que la Corte emitió una sentencia condenando al Estado como responsable y como autor de ese hecho punible, y que eventualmente el Estado boliviano fue condenado, y entre las medidas que se dispuso no solo fueron sanciones económicas de cuantía relevante a favor de la familia, sino que además medidas emblemáticas como esta, ¿no? De recordar su imagen en las estampillas de correo, de que una plazuela lleve además su recuerdo en memoria de esta familia, y además de una serie de iniciativas legales, ¿no? Hay muchos casos así, donde Bolivia en los últimos años ha estado siendo, entre comillas, procesada y demandada en la jurisdicción, en este caso la Corte Interamericana. Otro caso es el caso Trujillo Rosa, y este es el caso, uno de los casos últimos que tuvo la Corte Interamericana contra Bolivia, que es el caso de la familia Pacheco Tineo, ¿no? Este es el doctor Hugo Montero, ex procurador del Estado, y esos son dos colegas abogados colombianos que fueron contratados para defender al Estado boliviano. ¿Por qué se hace eso? Algunos me decían antes, pero ¿y por qué contratan abogados colombianos? Claro, se contratan abogados colombianos porque en nuestro medio
no hay la cultura ni tampoco hay la formación jurídica en este campo. Este campo, que es el campo de la Corte Interamericana o el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es un campo que tiene sus reglas, tiene sus pautas y tiene muchísimos fallos de jurisprudencia en función al caso que cada uno quiera revisar. No sé si en alguna materia, ojalá que sí, algunos hayan podido analizar este caso y ver los videos del juicio, ¿no? Yo tengo los videos de todo lo que significa este juicio y van a ver la versatilidad jurídica con la que la doctora acá presente, que la estoy señalando, maneja en defensa del Estado boliviano. Entonces es un campo que precisa abogados formados y que lamentablemente en nuestro medio no estamos pensando en eso. Y además es un campo que de momento es muy bien pagado, porque estos abogados internacionales que van a defender son abogados que cobran pues montos cuantiosos por hacer esta defensa, pero en resumidas cuentas este caso muestra cómo el Estado boliviano está siendo procesado por una denuncia que hizo la familia Pacheco Tineo y que bueno, tiene su historia en una situación de migración, son migrantes peruanos y que son deportados de modo abusivo de Bolivia, luego a Chile y hay una historia y acaba el proceso en la Corte Interamericana. Esta es la imagen concreta de cuando el ex procurador del Estado, Menacho Liderich, doctor Menacho Liderich, acaba cumpliendo la condena. Es decir, en este caso Pacheco Tineo, el Estado boliviano perdió el juicio y se le obligó al Estado a pagar un monto de dinero, que no fue mucho, si mal no recuerdo fue $50,000, que se entrega a favor de la familia indemnizada, en este caso la familia Pacheco Tineo, y se declara además responsable al Estado boliviano de las deudas impuestas. Este cuadro lo pueden ver en detalle, es un resumen que fue obtenido básicamente el 2000, si mal no recuerdo, el 2013, si mal no recuerdo, este cuadro se elaboró sobre el número de demandas y el estado de esas demandas que Bolivia tiene en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Algunos están en fase de, digamos, investigación, otros están con informe de admisión, otros están, por ejemplo, ya con un acuerdo firmado y otros están ya con sentencia. Pero en resumidas cuentas, al año 2013, Bolivia tenía 31 demandas internacionales ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es decir, hay una actividad, como ven ustedes, bastante dinámica, bastante abierta, en esta jurisdicción, que es una de las jurisdicciones donde se puede plantear demandas, y que ya les he comentado, y lo que va significando poco a poco los cambios que se van dando en el derecho, ¿no? Vean ustedes, estas cosas que les he presentado rápidamente y que vamos a seguir viendo más adelante, son, digamos, temas que hace unos 50 años atrás eran impensables. Hace 50 años era impensable pensar en una jurisdicción universal, era impensable pensar en cortes que juzguen a estados, era impensable pensar que un ciudadano boliviano, por ejemplo, pueda acudir a una corte internacional, era impensable. Pero hoy en día ya es más común y eso forma también parte de los procedimientos especiales y forma parte de las muchas pautas de cambio que el derecho ha venido sufriendo. En la siguiente clase aterrizaremos un poco más en el caso boliviano y vamos a ir viendo cómo el caso de Bolivia ha ido pues viviendo ciertas transformaciones jurídicas, pero de forma muy relevante, como son las reformas del año 90, que digamos son las reformas a mi criterio más relevantes que han habido, junto a las reformas de la Constitución del 2009 del Estado plurinacional. Pero bueno, de momento nos quedamos ahí conmigo y de momento yo les agradezco su atención en esta primera parte del tema número 1. Vamos a habilitar luego un foro de discusión en vivo más adelante cuando se empapen bien de estos conceptos para discutir con puntualidad dudas que puedan tener. Y en su caso, de esta primera clase, tienen un trabajo adicional, los que quieran ganar puntos extras, tienen las reglas expuestas en el video. Y nos vemos en la siguiente clase, continuando en lo que es el desarrollo de el tema número 1, en su parte 2. Bueno,
Por mí ha sido eso el día de hoy. Gracias, buenas noches o buenas tardes.